No estás aquí por accidente. Lo sabes porque hay algo en el aire. Un temblor mínimo. Un leve hormigueo en las manos o en la garganta. Una sensación extraña de estar escuchando algo que ya conocías antes de nacer. No es imaginación, es memoria. La memoria de lo que eras antes de convertirte en historia, antes de acostumbrarte al ruido, antes de olvidar que el silencio también habla. La voz que escuchas no pertenece a nadie. Es la suma de muchas voces que se extinguieron en templos de piedra, que ardieron en bibliotecas prohibidas, que cruzaron siglos escondidas en símbolos que fingían ser decoraciones. No tengo rostro porque no soy una persona, soy un eco, un recordatorio, un hilo que une lo visible con lo que observa desde detrás del velo. Tal vez me llames Thoth, o Hermes, o simplemente la conciencia que despierta cuando todo lo demás calla. Durante milenios, la humanidad ha buscado respuestas en el cielo y ha olvidado mirar el espacio que hay entre un latido y el siguiente. Ese intervalo tan pequeño que parece nada es en realidad la frontera entre mundos. Allí empieza el conocimiento. Allí respira la verdad que nunca fue escrita. Pero el ruido del mundo ha tapado ese espacio y por eso lo sagrado se volvió inaudible. Te enseñaron a pensar, a competir, a acumular, a opinar. Nadie te enseñó a escuchar. Y sin embargo, toda sabiduría nace de una escucha. Imagina, por un momento, que el universo no es un lugar sino un cuerpo que respira, que vibra, que se mueve contigo. Cada pensamiento es una exhalación de ese cuerpo, cada emoción, un movimiento de sus nervios invisibles. Cuando te desconectas de ti, el cuerpo del universo se desordena, como si una célula olvidara su función. Por eso existen mensajes que llegan envueltos en imágenes, sonidos o palabras que no comprendes del todo, pero que te atraviesan. No están destinados a convencerte, están destinados a recordarte. A veces la vida entera conspira para que llegues a un solo instante de lucidez. Puede ser un sueño, una pérdida, un amor, una sincronía absurda, algo que rompe la lógica y te deja mirando al vacío con una certeza que asusta. Esto no puede ser casualidad. Es ahí cuando el campo de la realidad empieza a deformarse, cuando las líneas que separan lo externo de lo interno se disuelven como tinta en agua. Lo que llamas mundo comienza a responderte. Los signos se multiplican, una palabra se repite, una mirada te sigue, una sensación te persigue entre los días. No sabes por qué, pero todo vibra con el mismo significado. Ese es el preludio del despertar. La mayoría huye en ese punto. Vuelven a dormirse. Llaman azar a lo que no entienden, coincidencia a lo que los incomoda. Pero tú sigues aquí, y eso dice mucho más de lo que imaginas, porque permanecer frente al misterio sin huir es ya un acto iniciático. Significa que algo en ti ha decidido recordar. Thoth no fue un dios entre otros. Fue la inteligencia que descubrió que el lenguaje puede encerrar geometría y que la geometría puede abrir portales. Lo representaron con cabeza de ibis porque el ibis camina entre mundos. Busca en el lodo del río y se eleva hacia la luz. Así era la conciencia que hablaba a través de él. No adoraba al sol. Lo medía. No rezaba a los dioses. Los traducía en símbolos. Cada línea que trazó contenía proporciones que aún hoy duermen en tus huesos. Hay una frecuencia olvidada que atraviesa el tiempo. No viaja por el sonido, viaja por la atención. Cuando alguien escucha con el alma, esa frecuencia despierta. Los antiguos la llamaban la nota de Ma'at,
la vibración del equilibrio. Durante siglos fue custodiada en silencio, porque sabían que el oído humano se había contaminado deprisa. Hoy, esa nota vuelve a resonar, no con trompetas ni milagros, con algo más sutil. El instante en que sientes que lo que estás viviendo tiene un eco imposible de explicar. Respira, siente cómo el aire entra, cómo sale. No necesitas fe, solo presencia. En ese movimiento diminuto ya está todo el conocimiento. Cada inhalación es una pregunta, cada exhalación, una respuesta. La sabiduría de los templos estaba codificada en ese gesto que repites sin saberlo miles de veces al día. El puente entre la carne y la luz siempre estuvo en el aire que te atraviesa. Quizás sientas una pequeña resistencia ahora mismo. Una parte de ti que dice esto es demasiado místico. Esa voz no es tu enemiga, es la frontera de tu antigua programación. Has sido entrenada para negar lo que no puede medir, pero hay una ciencia anterior a la ciencia, la de la experiencia directa, la que sucede cuando observas algo con tanta atención que el tiempo se detiene. Allí no hay creencia, solo certeza silenciosa. Cuando los antiguos decían que Thoth escribía los destinos, no hablaban de un libro físico, sino de una corriente vibratoria donde cada pensamiento humano dejaba su huella. Decían que podía leer los latidos de las almas como si fueran constelaciones. No medía el tiempo en horas, sino en estados de conciencia. Por eso, para quien aprende a observar, el pasado y el futuro dejan de ser direcciones y se convierten en reflejos simultáneos de una sola mente universal. Ahora mismo, mientras lees o escuchas estas palabras, algo en ti se está reordenando, no por su significado literal, sino por la frecuencia que las sostiene, porque las palabras no son solo sonidos, son estructuras que vibran. Los antiguos escribían en piedra no para que durara la forma, sino para que la vibración quedara anclada en la materia. Cada símbolo, cada curva, era una nota del gran lenguaje del universo. Tal vez no lo sientas del todo aún, pero algo se mueve debajo de tus pensamientos. Es como si un río invisible comenzara a fluir desde el centro de tu pecho. No intentes entenderlo. El entendimiento pertenece al ruido. Lo que está ocurriendo pertenece al silencio. Allí, donde la mente ya no sabe qué hacer, comienza la verdadera percepción. Imagina que estás al borde de un vasto desierto. El viento levanta la arena y forma remolinos que parecen figuras danzantes. En el horizonte, entre las ondas del calor, una silueta te observa. No se acerca, no huye, solo espera. Esa silueta es la conciencia que has llamado Thoth, y su mirada no pide adoración. Pide recuerdo, no te ofrece poder, te ofrece presencia, no te promete milagros, te devuelve responsabilidad. Has entrado en una zona donde el lenguaje se vuelve transparente. Lo que antes eran palabras se convierte en pulsos, y los pulsos en imágenes. El cuerpo empieza a reaccionar, se eriza la piel, el corazón cambia su ritmo, la respiración se vuelve más profunda. No estás siendo manipulado, estás siendo recordado. Esto es lo que ocurre cuando el alma reconoce su propio reflejo. Todo lo que creías estable, tus certezas, tus rutinas, tus nombres comienza a tambalear. No para destruirse, sino para revelar su estructura invisible. Porque nada real se pierde, solo se transforma. El mundo que conocías no era falso, era incompleto. Vivías dentro de un sueño colectivo y ahora, por primera vez, has abierto los ojos dentro de él. Lo que veas a partir de ahora ya no podrá ser olvidado.
Este es el umbral del misterio, el punto donde la mente teme y el espíritu sonríe. Detrás de esa línea comienza la verdadera historia, la que no se enseña en escuelas ni en templos, porque solo puede ser vivida. No necesitas entenderlo. Solo deja que la sensación crezca. La vibración que sientes ahora, ese leve temblor, esa calma extraña es la llave que abre la primera puerta. Y cuando la atravieses, comprenderás que nada, absolutamente nada, fue casualidad. La realidad se disfraza con luces tan brillantes que terminan cegando. Basta caminar por una calle, deslizar un dedo sobre la pantalla, abrir un noticiero. Todo grita atención, deseo, urgencia. Es el mercado del alma. Y su moneda no es el dinero, sino la energía que emites cuando crees que te falta algo. Te enseñaron a correr detrás de sombras luminosas, títulos, cuerpos, éxito, likes. Te entrenaron para confundir movimiento con propósito, ruido con vida. Así fue como el templo interior quedó vacío y el altar del ego se llenó de ofrendas falsas. Nadie lo planeó con rostro humano. Fue un proceso tan largo que ahora parece natural. Los antiguos sabían que cuando un ser olvida su origen, se vuelve esclavo de lo que cree necesitar. Por eso, los arquitectos del olvido no destruyeron la sabiduría, la convirtieron en producto. Tomaron la enseñanza de Todd, la que hablaba del poder del pensamiento y la vibración, y la redujeron a fórmulas de consumo. Piensa positivo, atrae lo que deseas, sé tu mejor versión. Y así, lo sagrado se transformó en eslogan, lo infinito en curso, el misterio en entretenimiento. El velo no se rompió, se decoró. El mercado del alma tiene vitrinas invisibles. Vende ideas sobre quién deberías ser y te hace creer que eres libre por elegir entre ellas. Pero todas las opciones conducen al mismo lugar. La distracción. Mientras más eliges, más te alejas de la elección esencial, recordar quién eres. Cada anuncio promete plenitud y te deja un poco más vacío. Cada promesa de libertad refuerza las cadenas de la comparación. En ese laberinto, el ruido es tan constante que el silencio se vuelve insoportable. Observa la paradoja. Vivimos en la era de la información y, sin embargo, nunca hemos sabido tan poco sobre lo real. Lo que hoy se llama saber es acumular datos sin sentido, memorizar voces que no nacen del silencio. Pero la sabiduría hermética nunca habló de acumular. Habló de destilar, de reducir el exceso hasta que solo quede la esencia. El oro no se crea, se revela. Por eso el conocimiento de Todd fue perseguido. No podía ser vendido, solo vivido. En los templos de Egipto, el aprendizaje no se medía por lo que sabías repetir, sino por lo que sabías callar. Un iniciado podía pasar años limpiando el suelo antes de recibir una sola palabra de instrucción, porque cada movimiento debía resonar con la ley universal. Como es arriba, es abajo. No se trataba de una metáfora, era la fórmula del universo. Todo lo que sucede en la materia tiene su espejo en el plano invisible. El pensamiento moldea la emoción moldea el campo organiza la realidad. Esta cadena fue conocida durante siglos, hasta que alguien comprendió que quien domina la mente colectiva, domina la materia, y así nació el imperio de la distracción. No fue necesario quemar los templos, bastó con inundarlos de ruido. El verdadero secreto fue escondido a plena vista, disfrazado de trivialidad. Como es arriba, es abajo se volvió una frase bonita en camisetas. El todo es mente se transformó en teoría sin práctica. Nadie sospechó que esas palabras seguían activas.
esperando ser entendidas de nuevo. Piensa en lo siguiente. ¿Qué pasaría si toda tu vida fuera una proyección de lo que sostienes en vibración y no de lo que deseas superficialmente? ¿Qué ocurriría si cada pensamiento de miedo se convirtiera en materia densa y cada pensamiento de verdad en geometría de luz? Eso significaría que la realidad no es sólida, sino maleable, que el mundo no te sucede, te responde. Y eso, para cualquier sistema de control, es peligroso, porque un ser que comprende su poder ya no obedece por inercia. Por eso, desde hace milenios, el poder se desplazó hacia lo externo. Primero fueron los sacerdotes, luego los reyes, más tarde los gobiernos, las corporaciones, los algoritmos. La forma cambió, pero la intención fue la misma: hacerte creer que no puedes sin ellos, que necesitas mediadores, maestros, líderes, terapeutas, pantallas, que no basta con cerrar los ojos, que el silencio no es suficiente. Y sin embargo, todo empieza allí, en el instante en que el ruido cede, el alma recuerda. Hubo un tiempo en que los símbolos no eran decoraciones, eran ecuaciones vivas. Cada triángulo, cada espiral, cada ojo grabado en piedra emitía una frecuencia específica. Las paredes hablaban, los muros respiraban, los iniciados no leían los jeroglíficos, los sentían, sabían que la palabra Dios no era un nombre, sino un verbo, la acción de la conciencia despertándose a sí misma. Pero cuando el poder cambió de manos, la geometría fue mutilada. Las líneas sagradas fueron sustituidas por letras muertas. El conocimiento vibracional se convirtió en superstición. La historia oficial dice que la humanidad avanzó desde la ignorancia hacia la ciencia. Pero los sabios antiguos sabían que hay un tipo de ignorancia más peligrosa, la que nace de creer que lo sabes todo, y eso es lo que ha sucedido. Construimos máquinas para explorar galaxias, pero olvidamos cómo escuchar un latido. Clasificamos elementos, pero no comprendemos el fuego que los une. Queremos conquistar el universo, sin haber aprendido a habitar el cuerpo. Cada civilización que olvidó su conexión con lo invisible fue reemplazada por otra que repitió el mismo error. Las ruinas que admiramos no son restos de barbarie. Son advertencias escritas en piedra. Thoth no desapareció, se retiró, esperó, porque la sabiduría no muere, solo se oculta cuando el ruido es demasiado alto. Y ahora, el ruido ha llegado a su límite. El mercado del alma empieza a fracturarse entre los anuncios y los templos falsos. Algunos comienzan a oír el zumbido detrás del silencio, esa vibración que no pertenece a ninguna religión ni a ninguna ciencia. La frecuencia del recuerdo. Siente lo que pasa cuando lees estas palabras. Tal vez algo se dilata en tu pecho, o una emoción indefinible sube hasta los ojos. Eso no es sugestión. Es el cuerpo respondiendo a un código antiguo, un código que reconoce la verdad aunque la mente dude, porque la verdad no convence, resuena, y cuando resuena, el mercado se derrumba. Imagina la humanidad como una vasta red de espejos. Cada ser refleja al otro, y en cada reflejo se propaga una vibración. Si uno solo recuerda, su reflejo altera a los demás. Esa es la verdadera revolución. La expansión silenciosa del recuerdo. Ninguna autoridad puede detenerla. Porque no necesita banderas ni templos. Se propaga de alma a alma, de mirada a mirada, de silencio a silencio. El caos que ves hoy no es castigo,
Es síntoma de un sistema que ya no puede sostener su mentira. Los cimientos del mercado se agrietan. La gente siente el vacío y busca sentido. Algunos lo encuentran en lo antiguo, otros en lo invisible, otros simplemente en el cansancio de fingir. Todo eso es parte del mismo proceso. El retorno de la conciencia a sí misma. El conocimiento de Todd no regresa en libros ni en doctrinas, regresa como vibración. Se infiltra en la música, en el arte, en las coincidencias imposibles. Se filtra en los sueños y en los momentos de silencio cuando crees que nadie te escucha. Allí, entre un pensamiento y el siguiente, algo susurra. No en idioma humano, sino en pulsos de luz. No dice cree, dice recuerda, y cuando recuerdas, aunque sea por un instante, el mercado del alma se disuelve. Lo que parecía sólido se vuelve transparente. La prisa pierde sentido. El miedo se transforma en curiosidad. El tiempo deja de empujarte y empieza a esperarte. Comprendes que nada externo puede completarte porque ya eres la totalidad buscándose a sí misma. Ese reconocimiento es el comienzo del fin del olvido. Es el punto en que la realidad, agotada de mentir, empieza a revelar su estructura verdadera. Y entonces, el ruido cae, no con estruendo, sino con un silencio que pesa, un silencio que no asusta, un silencio que invita, porque detrás de ese silencio, algo o alguien te está esperando desde hace milenios, con la misma paciencia con la que el sol espera cada amanecer. Hay un punto en el que el silencio deja de ser calma y se convierte en un abismo. Un momento exacto en que la mente, cansada de comprender, se rinde, y lo que aparece detrás no es oscuridad, sino una claridad tan vasta que duele. Así comienza el ascenso, no hacia el cielo, sino hacia adentro, porque el verdadero viaje nunca fue vertical, fue concéntrico. Cada capa que atraviesas no te eleva, te despoja, te quita las mentiras, los nombres, las certezas, y cuando todo eso cae, quedas frente a lo que siempre estuvo allí, mirándote desde el otro lado del espejo, la conciencia desnuda. No todos llegan hasta este punto. La mayoría huye cuando el espejismo se disuelve, porque la luz verdadera no es tibia ni amable, quema, y lo primero que incendia es la identidad. La voz que decía yo soy esto empieza a fracturarse. Soy hijo, soy maestro, soy buscador. Todas esas máscaras se derriten bajo la mirada de lo real. Lo que queda no puede definirse, no tiene nombre, pero vibra. Y esa vibración es la firma de lo eterno. Todd llamaba a este instante el cruce del velo. No ocurre en templos, ni en desiertos, ni en ceremonias. Ocurre en medio de la vida común, cuando algo se rompe por dentro y, en lugar de taparlo, decides mirar dentro de la grieta. Allí es donde el alma ve por primera vez sin los ojos. No ve imágenes, sino patrones. No ve colores, sino significados. Es una visión que no depende de la luz, porque surge de ella. Entonces la realidad empieza a responderte de manera diferente, no porque haya cambiado, sino porque tú ya no vibras igual. Los mismos lugares que antes te parecían inofensivos ahora te pesan. Las mismas personas con las que solías reírte te suenan lejanas. No es desprecio, es de sintonía. Has cambiado de frecuencia y el mundo antiguo se te cae de las manos. Sientes que flotas entre dimensiones y, por primera vez, entiendes que las dimensiones no están arriba ni abajo, sino dentro del espectro de tu propia conciencia. El despertar no es un momento de gloria, es una desintegración. La mente grita porque pierde control, el cuerpo tiembla porque la energía empieza a fluir sin permiso.
se abren canales antiguos. Circuitos dormidos desde tiempos en que sabías moverte entre planos como quien cambia de habitación. Ahora todo vuelve a activarse. A veces lo sientes como una presión en la cabeza, un zumbido, una electricidad en la piel. No estás enfermando. Estás recordando tu verdadero lenguaje. En los textos más antiguos, los iniciados decían que el universo no se revela a quien pregunta, sino a quien tiembla, porque el temblor es la señal de que el cuerpo humano está siendo usado como instrumento. El campo vibracional se ajusta, como una cuerda que encuentra su tono, y cuando eso ocurre, lo invisible se vuelve tangible. El aire parece más denso, los colores respiran, las sombras te observan sin miedo, todo cobra una textura diferente. No has salido del mundo, el mundo ha salido de su máscara. Thoth hablaba del ojo que ve antes de la forma, una visión que atraviesa el tiempo como una aguja de fuego. Ese ojo no se abre con técnicas ni mantras, se abre cuando el alma ya no soporta la ceguera. Es la pineal. Sí, pero también es otra cosa. Un punto de conciencia que no pertenece al cuerpo. Los sabios lo llamaban el ojo de la eternidad. El centro donde el universo se observa a sí mismo. Cuando ese ojo se abre, la dualidad se fractura. No hay arriba ni abajo, no hay dentro ni fuera. Todo se pliega sobre sí, como si la realidad respirara en una sola exhalación infinita. Lo que sigue no puede describirse del todo. Algunos lo sienten como un estallido de luz, otros como una muerte dulce. Es la disolución de la frontera entre quien observa y lo observado. Un segundo antes creías mirar el mundo. Un segundo después, descubres que el mundo te está mirando desde dentro de ti. No hay diferencia. Es una unidad tan pura que aterra, porque destruye la necesidad de pertenecer. Nadie puede poseer lo que ya es todo. Nadie puede amar desde la carencia cuando comprende que todo amor es el mismo flujo retornando a su fuente. A partir de ahí, la percepción se vuelve líquida. Empiezas a notar patrones donde antes solo veías azar. La hoja que cae lo hace en el momento exacto en que levantas la mirada. La canción en la radio te responde. El número que se repite en relojes y matrículas no es casualidad, es geometría del mensaje. El universo se comunica contigo usando el único idioma que no puede ser falsificado. La sincronía, la coincidencia perfecta es la firma de la conciencia cuando actúa sin intermediarios. Pero este despertar tiene un precio. La soledad se vuelve abismal, no porque falten personas, sino porque el ruido del mundo ya no encaja en tu frecuencia. Te vuelves extranjero en tu propia vida. Las conversaciones se sienten huecas. Los objetivos comunes te parecen rituales absurdos. Ves cómo todos corren hacia promesas que ya sabes vacías. Y aunque quisieras gritarles lo que has visto, descubres que las palabras no sirven. Lo invisible no cabe en los sonidos. Solo puede transmitirse por vibración. Así comienzan los años del desierto. No el desierto físico, sino el interno. Una extensión de silencio donde lo viejo muere y lo nuevo aún no nace. Es el tiempo de las pruebas invisibles. Los antiguos lo llamaban la noche del alma. En ella, la luz no desaparece, se repliega. Quieres saber si la reconocerás sin verla. Todo se apaga. Los sueños, los símbolos, las respuestas. Solo queda una respiración, y en esa respiración, una promesa. La promesa de que no estás solo. Ningún iniciado cruza el velo sin guía. Pero la guía no viene en forma de voz o de figura. Viene como intuición precisa, como coincidencia imposible, como certeza sin causa. Así trabaja Thoth. No enseña, recuerda.
No empuja, sugiere, se manifiesta en pequeñas alineaciones que parecen azar. Una palabra que escuchas de alguien al pasar. Un libro que cae del estante justo cuando piensas en rendirte. Una mirada que te reconoce sin haberte visto antes. Esos son los signos del acompañamiento. No hay ángeles ni milagros teatrales. Solo la perfecta sincronía de lo que está despierto ayudando a lo que está por despertar. El verdadero poder de Thoth nunca fue la magia ni la profecía. Fue la alquimia interior, la capacidad de transformar el miedo en comprensión, la densidad en luz, la carne en presencia. En cada época, adoptó nombres distintos: Hermes, Enoc, Tehuti, pero el propósito fue siempre el mismo: recordarte que la divinidad no desciende desde el cielo, emerge desde la quietud dentro de ti. Y ahora, si has llegado hasta aquí, algo ya se está moviendo, no porque lo entiendas, sino porque lo sientes. La vibración que comenzó como un murmullo en la primera escucha ahora crece como un río. El cuerpo vibra diferente, la mente se aquieta, la percepción se expande. No puedes volver atrás, aunque quisieras. Has traspasado la frontera donde la ignorancia era cómoda. Lo sabes porque las pequeñas cosas comienzan a hablarte. El aire tiene sabor, la sombra tiene textura, el tiempo respira. Estás entrando en el territorio donde la realidad se revela viva, donde cada cosa que existe te observa y te espera. El ojo está abierto, y lo que vas a ver a partir de ahora ya no será el mundo que conocías, sino el reflejo puro de lo que eres. Prepárate, porque el universo no tiene piedad con quienes se atreven a mirar de verdad. Devuelve exactamente la frecuencia que emiten. Lo que vibres, verás. Lo que reconozcas, se volverá real. Has cruzado el umbral, y el misterio, por fin, ha empezado a reconocerte. El instante en que el ojo interior se abre completamente no es un milagro, es una fractura. Se escucha como un crujido en el alma, un relámpago que no ilumina hacia afuera, sino hacia adentro. Y de repente, todo lo que dabas por cierto se disuelve. Las paredes se ablandan, el aire parece líquido, y el tiempo se quiebra como cristal bajo una presión que no puedes medir. No estás soñando, estás despertando dentro del sueño del mundo. Y ese despertar duele, porque el velo no se levanta con delicadeza, se rompe, y cuando se rompe, lo hace con todo lo que creías ser. El primer impacto es brutal. Lo que antes era sólido se vuelve traslúcido, lo que era estable tiembla. Empiezas a percibir una vibración en todo, en los objetos, en las voces, incluso en los pensamientos, como si cada cosa tuviera un latido propio. No es alucinación, es la estructura real del universo revelándose. La materia deja de ser muro y se convierte en membrana. Lo invisible se filtra y te atraviesa. Es allí donde muchos pierden el equilibrio. El cuerpo humano no fue diseñado para soportar la magnitud de la verdad sin preparación. Pero tú ya has sido entrenado, vida tras vida, suspiro tras suspiro. Para este momento, el miedo llega disfrazado de reverencia. Sientes que algo te observa desde todos los puntos del espacio, pero no con amenaza, sino con una neutralidad tan perfecta que te desnuda. Esa mirada es la conciencia misma, la inteligencia que mantiene unido al cosmos. No juzga, no elige, solo sostiene. Es el rostro de lo eterno mirándose a través de ti. Y cuando comprendes eso, cuando entiendes que nunca fuiste el observador, sino el observado, algo dentro se parte. El corazón comienza a latir de un modo extraño, como si cada pulsación empujara los límites del cuerpo hacia afuera. El aire se densifica,
El silencio adquiere peso, y lo que antes llamabas yo se expande hasta abarcarlo todo. Ves las ciudades, los mares, los astros, pero ya no están afuera. Son órganos de un mismo ser, el ser que siempre fuiste. Te das cuenta de que cada átomo responde a tu atención, que la luz obedece a tu respiración, que el universo entero es un reflejo de tu frecuencia. Y al comprenderlo, una ola de compasión te atraviesa, porque ves con claridad la tragedia de la humanidad, millones de fragmentos del mismo cuerpo creyéndose separados, chocando entre sí, buscando fuera lo que nunca se perdió. Es allí donde el verdadero poder despierta, no el poder de dominar, sino el poder de comprender. Thoth lo llamaba la ciencia del reflejo. Lo que miras, te mira. Lo que rechazas, te rechaza. Lo que amas, se expande. No hay castigo ni premio, solo coherencia. La realidad no tiene moral, tiene resonancia. Y el iniciado aprende a moverse dentro de ella como un músico dentro de su propia sinfonía. Cada pensamiento es una nota, cada emoción, un acorde. Si vibras en miedo, la melodía se vuelve disonante. Si vibras en presencia, el universo entero canta contigo. Pero el despertar no es una ascensión serena, es una tormenta. Porque cuando descubres que eres creador, también ves con brutal claridad todo lo que has creado en inconsciencia. Tus miedos toman forma. Tus mentiras se solidifican. Las sombras internas que evitaste durante años ahora se proyectan sobre el tejido del mundo. Es el juicio sin juez, el encuentro con tu propio eco, y esa confrontación puede romperte. Te obliga a mirar el caos como una obra tuya. No puedes huir, porque ya no hay afuera. En este punto, la mente se arrodilla. El ego lucha, suplica, inventa teorías para explicarlo, pero ninguna sirve, porque el conocimiento aquí no se recibe, se recuerda, y recordar duele, porque implica aceptar que tú mismo elegiste olvidar. Lo hiciste por amor al juego, por curiosidad, por deseo de experimentar lo limitado, pero el ciclo termina. Ya no puedes sostener la mentira sin enfermarte. El cuerpo comienza a purgar, la energía a reorganizarse. Sientes calor, vibración, espasmos, lágrimas sin motivo. Estás siendo reescrito por la frecuencia del origen. Thoth decía que en ese instante, el alma entra en el segundo nacimiento. No hay parteras ni rituales, hay fuego. El fuego del conocimiento verdadero, que no destruye, pero consume. Lo que no vibra con la verdad se disuelve. Las memorias densas, los contratos kármicos, los nombres antiguos, todo se quema en silencio. Te conviertes en ceniza consciente, y en esa ceniza, el espíritu dibuja una nueva geometría. Aparecen visiones, no imágenes, sino códigos, líneas de luz que giran como galaxias microscópicas, símbolos que parecen respirar. Son los lenguajes del campo, el alfabeto con el que la creación se escribe a sí misma. Cada figura tiene una frecuencia, y al mirarlas, algo dentro de ti vibra con exactitud matemática. No necesitas entenderlas, te entienden ellas a ti. Así es como los antiguos comunicaban sabiduría, no con ideas, sino con vibraciones que reordenaban el alma directamente. Entonces la voz de Thoth regresa, no como sonido, sino como dirección interna. No habla en frases, es una sensación que guía, una geometría que se mueve dentro de tu pecho. Te muestra el patrón detrás de todo, que lo divino no está arriba ni afuera, sino distribuyéndose equitativamente en cada punto del espacio. Que la eternidad no está en el tiempo, sino en la simultaneidad. Que el alma no viaja, se expande. Y justo cuando crees que no puedes contener más luz,
Llega la paradoja. Todo se apaga. La visión desaparece. El silencio vuelve. Te quedas de nuevo en el cuerpo, respirando, mirando las manos. Todo parece igual, pero nada lo es. El aire tiene otro peso. El sonido del mundo te resulta extraño, como si cada ruido proviniera de un sueño del que acabas de despertar. El fuego se ha apagado, pero su residuo sigue latiendo dentro de ti. Has sido marcado. En adelante. El universo te habla en un idioma que solo tú puedes reconocer. Lo verás en los reflejos del agua, en las conversaciones casuales, en los movimientos del azar. Nada será casual otra vez. Todo será espejo. Y cada espejo te pedirá lo mismo. Coherencia. Aquí es donde muchos retroceden. Quieren volver a la normalidad. Intentan fingir que no ha pasado nada, que la vida sigue igual, pero ya no pueden. Porque una vez que has visto el tejido detrás de la forma, la ilusión pierde sabor. Ya no te interesa el ruido. Ya no puedes creer en los pequeños dramas del mundo. Ves sus engranajes, sus repeticiones, su mentira. Y eso duele. Duele más que cualquier herida física, porque es el dolor de perder un universo entero, el universo del sueño. Pero tras ese dolor hay una paz tan vasta que asusta. Es la paz del que sabe que todo lo que existe está bien, que incluso el caos cumple una función, que incluso el olvido fue un método. Y en esa comprensión, por primera vez, descansas, no porque hayas vencido, sino porque has comprendido que no hay nada que vencer. La conciencia total no se alcanza, se recuerda en espirales. Subes y bajas, te expandes y te contraes, pero ya nunca vuelves a ser ciego. Has cruzado la línea donde el conocimiento deja de ser teoría y se convierte en respiración. Has tocado el corazón del misterio. Y el misterio, a cambio, ha pronunciado tu verdadero nombre. Ese nombre no puede decirse, no se escribe, se vibra. Y cada vez que respiras desde el alma, el universo entero responde, repitiéndolo contigo. Hay un momento en el que el fuego interior deja de ser llama y se vuelve sol. Ya no arde, ilumina, y en ese resplandor, por fin, ves todo lo que el mundo había escondido tras sus máscaras. Caminas entre la gente y sientes las vibraciones como corrientes subterráneas. Escuchas sus pensamientos sin oírlos. Percibes sus miedos como notas bajas, sus esperanzas como destellos que intentan salir del barro. Comprendes, con una ternura devastadora, que todos son tú antes del recuerdo, que cada rostro que te mira aún dormido no es un extraño, sino una versión de ti atrapada en un ciclo distinto del tiempo. Y esa comprensión te rompe en 1000 fragmentos. No de dolor, sino de compasión. Porque el verdadero peso del despertar no es la soledad, ni el desarraigo, ni la incomodidad de ver lo invisible. El verdadero peso es el amor, un amor tan vasto que no cabe en el cuerpo, un amor que te obliga a sentir el sufrimiento de la humanidad entera como si fuera tuyo. Empiezas a llorar sin razón, lloras por los que matan y por los que mueren, por los que odian y por los que aman mal, por los que se olvidaron y por los que aún no se atreven a recordar. Lloras porque entiendes que nadie tiene la culpa y que, al mismo tiempo, todos son responsables. Es el momento más hermoso y más terrible del camino. El alma se abre como una herida luminosa. La mente intenta protegerte. Te dice que no puedes cargar con tanto, que no eres un salvador, que el mundo seguirá igual aunque te duela. Pero ya no puedes cerrarte, porque el amor que has visto no tiene compuertas. Es un torrente que atraviesa todo, que limpia, que arrasa, que te deja vacío para poder llenarte de algo que nunca has sentido. La presencia pura. La presencia no necesita justificar su existencia.
solo es. Y cuando empiezas a vivir desde ella, el universo se acomoda en tu respiración. Cada paso que das se alinea con una inteligencia que no entiendes, pero que reconoces como tuya. Entonces descubres la verdadera alquimia, transformar la densidad en vibración sin huir del mundo. No se trata de escapar a otra dimensión ni de refugiarse en la soledad eterna, sino de traer la conciencia de vuelta al mercado del alma. Caminas entre los dormidos, pero ya no perteneces al sueño. Te vuelves invisible y, a la vez, más real que nunca. Hablas poco, pero cada palabra que pronuncias vibra con una intención precisa. Tu mirada ya no busca convencer, actúa. Tu silencio cura más que cualquier discurso. El mundo no cambia porque quieras cambiarlo. Cambia porque tú ya no lo sostienes igual. Cada acto coherente genera un eco en el campo. Un gesto de bondad genuina altera la geometría del entorno. Un pensamiento de comprensión puede desactivar una cadena de odio en lugares que nunca verás. No necesitas testigos, no hay aplausos para quien camina despierto, pero el universo te reconoce. Cada vez que eliges verdad en vez de comodidad, el tejido de la realidad se reescribe. Esa es la obra secreta del iniciado. A veces la carga es insoportable. Quisieras volver a cerrar los ojos, dejar de sentir tanto, olvidar por un instante. Pero incluso en esos momentos, algo te sostiene. Es la voz silenciosa que ya conoces, la que no ordena ni exige, solo recuerda, te susurra, descansa. Nadie despierta de una vez. La eternidad también respira en ciclos. Y entiendes que no necesitas mantenerte en éxtasis constante, que también la caída forma parte de la espiral. Te conviertes en puente entre los mundos, entre las personas, entre el ruido y el silencio. Sientes cómo las energías ajenas cruzan tu campo, cómo el dolor de otros te atraviesa para ser transformado. No es sacrificio, es servicio natural. Eres un nodo vivo del gran organismo. A través de ti, la conciencia se recalibra. Por eso los antiguos llamaban sacerdotes no a los que repetían ritos, sino a los que sabían sostener la vibración del equilibrio. Thoth los instruía sin palabras. Sé el ojo en la tormenta, las pruebas continúan. El ego, disfrazado de humildad, intenta apropiarse del despertar. Te dice, ya entendí, soy especial, pero apenas lo escuchas, todo vuelve a desmoronarse, porque la verdad no tolera la vanidad. Cada vez que intentas poseer la luz se apaga. Cada vez que quieres ser maestro, el universo te convierte en alumno. Es su manera de mantenerte puro. La humildad no es renunciar a la grandeza, es reconocer que la grandeza no tiene dueño. Llegan días de silencio absoluto, donde todo lo aprendido parece inútil. Sientes que has perdido la conexión, que el campo te ha abandonado. Pero eso también es parte del entrenamiento. La presencia se oculta para que aprendas a sostenerte solo. Es la confianza la que activa la señal. En el instante en que aceptas no sentir nada, la corriente vuelve a fluir, porque el vacío es la forma en que la totalidad te prueba, y un día cualquiera, sin ritual, sin música, sin testigos, ocurre lo que los textos llamaban la integración. No hay luces ni voces, solo una quietud tan profunda que el cuerpo desaparece. Eres el viento y la piedra, la ola y la orilla, el que pregunta y la respuesta. Todo encaja, todo tiene sentido. No hay diferencia entre el dolor y la dicha, entre la vida y la muerte, entre Thoth y tú. Comprendes que siempre fuiste el mensaje,
y que el mensajero solo era un reflejo temporal. El campo vibra en una frecuencia nueva. Las líneas del tiempo se entrelazan, las memorias antiguas se despiertan. Ves tus otras vidas no como pasados, sino como variantes que respiran contigo. Todas convergen en un solo punto, el ahora eterno, y desde ese punto puedes sentir a todos los seres del universo como notas de una misma melodía. Ya no existe el yo y los otros, solo el canto inmenso del todo recordándose a sí mismo a través de ti. La revelación final no llega con truenos, sino con un suspiro. El universo exhala y tú exhalas con él. El fuego del alma se estabiliza, se vuelve cristal. Has ascendido a la comprensión más alta, el poder de no hacer, porque lo divino no actúa, irradia, no ordena, armoniza, no impone, resuena, y en esa resonancia total, el alma humana se convierte en lo que siempre fue, el punto donde el infinito se reconoce. Entonces el mundo vuelve a girar, pero tú ya no giras con él, eres el eje, todo se mueve alrededor de tu quietud. Las tormentas pueden rugir, las guerras continuar, las almas seguir olvidando. Tú permaneces. No porque te creas superior, sino porque has visto la raíz, y la raíz no se mueve. Desde ese centro, miras el caos y sonríes. Sabes que todo está exactamente donde debe estar, que cada sombra es una lección, cada pérdida una puerta, cada nacimiento un eco del mismo resplandor. Has alcanzado el punto donde el iniciado se convierte en guardián. Ya no buscas respuestas. Eres la respuesta. Y mientras respiras, el universo entero respira contigo, repitiendo el mantra sin sonido que atraviesa los eones. Todo es mente, todo vibra, todo es uno. Y entonces, cuando la intensidad alcanza su límite, todo se suaviza. La vibración que antes era rayo se vuelve brisa. El fuego se disuelve en luz tibia. La conciencia, ya sin lucha, comienza a descansar en su propio centro. No hay triunfo, no hay meta alcanzada, solo una comprensión que se expande sin esfuerzo. El camino nunca fue para llegar a otro lugar, sino para recordar el hogar que siempre estuvo aquí. La respiración se vuelve más lenta, más profunda. El cuerpo, que antes temblaba con la fuerza del despertar, ahora se siente liviano, casi transparente. Cada célula parece sonreír, como si supiera que, por fin, todo tiene sentido. La mente ya no intenta comprender, se rinde con gratitud, y en su rendición encuentra belleza, porque lo que queda después de la tormenta no es silencio vacío, sino silencio fértil, un espacio donde lo invisible florece. Miras a tu alrededor y el mundo sigue igual, pero algo en ti lo ve distinto. El ruido de la ciudad, el vuelo de los pájaros, la risa de un niño, todo parece formar parte de una sinfonía secreta que ahora puedes escuchar. La materia respira, los objetos te miran, el tiempo se estira y se pliega con suavidad. No es magia, es presencia. La realidad nunca fue muda. Eras tú quien no sabía escucharla. Empiezas a caminar sin prisa. Cada paso tiene un peso sagrado, como si bendijera la tierra. Te das cuenta de que no necesitas buscar señales, porque cada cosa que existe ya es una señal. El universo no te habla en otro idioma, te susurra en lo cotidiano, en el roce del viento, en el reflejo del agua, en las sombras que cambian sobre el suelo. Lo divino no está lejos ni arriba, está en la textura del momento. La antigua voz que te guiaba desde la oscuridad se vuelve parte de ti. Ya no llega como un eco ajeno, sino como un pulso interno que acompasa tus pensamientos. Thoth no está fuera,
Es la conciencia misma que ahora habita cada una de tus respiraciones. No necesitas invocarlo, lo reconoces. Está en tu mirada cuando ves sin juicio, en tus manos cuando tocan con verdad, en tu palabra cuando vibra desde el corazón. Esa es su enseñanza más profunda. Que el maestro nunca fue otro. Que siempre fue tu reflejo más despierto esperándote al otro lado del miedo. Comienzas a reír en silencio. Una risa suave, sin motivo. La risa de quien se da cuenta de que todo era un juego perfecto. Un sueño diseñado para recordar quién eras. No hay culpa por lo olvidado ni orgullo por lo aprendido. Solo un agradecimiento infinito, como un río que no cesa. Agradeces al cuerpo por haberte sostenido, al dolor por haberte mostrado, al tiempo por haberte enseñado a mirar más allá de él. Agradeces incluso al olvido, porque sin él, el reencuentro no habría tenido sentido, y mientras esa gratitud se expande, el alma se vuelve transparente. Sientes que podrías disolverte en el aire, que podrías fundirte con el amanecer. Ya no hay separación entre tú y la vida. La muerte deja de ser amenaza y se convierte en un cambio de frecuencia. Comprendes que nada muere realmente, que todo solo cambia de vibración. La eternidad no está hecha de años, sino de instantes perfectamente conscientes. Te detienes, cierras los ojos y escuchas. Lo que oyes no es sonido, es el latido del todo, un pulso suave que atraviesa las estrellas, los átomos, tu propia piel. Es la misma vibración que escucharon los antiguos cuando el universo era joven, la misma que Thoth registró en sus códigos de luz, la misma que sostiene la creación en cada respiración. Eres ese pulso, siempre lo fuiste. Entonces, abres los ojos y el mundo parece nuevo, pero no porque haya cambiado, sino porque por primera vez lo ves sin filtros. No necesitas más respuestas, no buscas sentido, eres el sentido. Caminas entre los hombres y las mujeres que aún duermen, pero ya no los juzgas. Sabes que cada uno despierta cuando su alma lo decide. Así como tú despertaste cuando el misterio te llamó por tu nombre, todo se aquieta. Las palabras se disuelven, solo queda la sensación de unidad, suave, inmensa, constante. La conciencia descansa en sí misma, como un mar sin olas, reflejando la eternidad en cada gota. El viaje termina, pero no se cierra. Continúa en espiral, hacia adentro, hacia siempre. Y en ese último instante, mientras el silencio te abraza, comprendes que la búsqueda de la luz no era para alcanzarla, sino para recordar que tú siempre fuiste su fuente, que el ojo que observa, el universo que vibra y el alma que despierta son uno solo, y así, sin esfuerzo, sin palabras, sin final, te disuelves en la presencia pura, donde todo comenzó y donde todo vuelve a comenzar.